4 meses sin justicia. Y si los culpables están más cerca de lo que pensamos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hace 4 meses que algunos prefieren cerrar los ojos. Hoy se cumplen 4 meses y un día del último día en que Paloma Gallardo y Josué Salvatierra fueron vistos por última vez. 4 meses desde que salieron caminando rumbo al gimnasio y nunca volvieron. 4 meses desde que los encontramos en un descampado, con el cráneo destrozado, con una violencia tan extrema que hasta los forenses dijeron: esto no es un robo, esto es ensañamiento. Y mientras la familia Salvatierra pone el cuerpo, levanta pancartas, exige pericias, busca cámaras de seguridad, habla con los medios, organiza vigilias con lluvia y frío, la otra familia, sí, la de Paloma, está en silencio, o mejor dicho, haciendo ruido en el lugar equivocado. Porque mientras todos reclamamos justicia, el papá de Paloma y su esposa, cada vez menos la esposa y más el papá de Paloma, armando shows religiosos, denunciando periodistas y haciendo un programa donde ya predomina la victimización y pareciera que desviar la atención. ¿Y saben qué es lo más grave? Que nosotros fuimos amenazados en ese programa, entre otros creadores, ahora la ligaron otros. Nos dedicaron mensajes encubiertos, burlones, manipuladores, acusándonos de sembrar odio cuando lo único que hacemos es pedir justicia. ¿Quién amenaza a quien busca la verdad? ¿Por qué tanto miedo a las preguntas? ¿Por qué cada vez que se menciona la palabra pastor hay que andar con cuidado? ¡Basta! ¡Basta! Porque esta semana se empezó a hablar de algo importante. Podría entrar un nuevo abogado en la causa. Uno que, según se dijo, iría directamente detrás del pastor Omar Gallardo y su esposa Alicia. Sí, contra el entorno más cercano de Paloma. ¿Y cómo no sospechar? Si fueron ellos mismos quienes se contradijeron una y otra vez. Que estaba de novia, que no estaba de novia, que sabía que iba, que no sabía quién iba, que lo aprobaban, que no lo aprobaban. Que Josué insistió en ir al campito, que eso no era verdad. ¿Cuántas versiones dieron? Y en el medio Josué, chico humilde, fue arrastrado a esa muerte sin sentido. Su familia, los Salvatierra, son los únicos que han dado la cara. Son ellos quienes claman por justicia mientras del otro lado se juega al silencio o peor, al espectáculo. Hoy no se cumplen 4 meses de un caso más. Se cumplen 4 meses de silencio selectivo, de encubrimientos potenciales, de una justicia que se fue de vacaciones, literalmente, porque hasta el fiscal se había ido en medio de todo este lío de vacaciones. Y dijo que recibió presiones. ¿Quién presiona? O sea, ¿qué poder tiene para presionar a un fiscal? Ya un fiscal se la agarró con el abogado al principio y hizo perder 2 meses. Yo te lo digo como lo siento. Nos quieren distraer. Nos quieren hacer pensar que fue un robo o un loco suelto. Pero nadie explica por qué Paloma recibió más golpes que Josué. Nadie explica por qué el celular de Josué estaba clonado en una provincia extraña, relacionada con casualidad la familia Gallardo, la provincia. Absolutamente nadie se hace cargo de lo que pasó en esa casa, con esa familia, con ese entorno lleno de lagunas y zonas oscuras. Y no es la primera vez que pasa. En Argentina ya estamos podridos de esto, de ver cómo se protegen ciertos nombres, cómo se desvían las investigaciones, cómo se castiga a los que preguntan. Por eso este directo no es una transmisión más. Es un grito que no se calla. Porque si la justicia no se anima, si los fiscales renuncian, si las pruebas se enfrían, nosotros vamos a seguir. Vamos a seguir hasta que los culpables, sean quien sea, paguen. Y si están cerca, mejor que corran. Mejor que corran. Casos más escalofriantes de la historia criminal argentina, que
tiene un perverso hilo conductor. Víctimas inocentes consumidas por monstruos. Y luego un sistema incierto o negligente que deja el crimen a medias. En muchas ocasiones. Rodo ya corrieron. Alicia y Santiago ya corrieron. ¿Qué habrá pasado con eso, no? En 1912, en Buenos Aires, le tocó a esta ciudad ser el escenario del primer gran horror de estas crónicas. Un niño de 16 años, llamado Cayetano Santos Godino, asesinó con extremada crueldad a otros niños más pequeños. Los diarios de la época repetían sin piedad los calificativos. Lo llamaron bestia, monstruo, hiena, inhumano. Godino, apodado Petizo Orejudo, por sus enormes orejas, es considerado el primer asesino serial registrado en Argentina. Mató al menos a 4 niños e hirió a 10 más, todos chiquitos que apenas podían caminar. Los detalles le pueden congelar la sangre a cualquiera. Quemó viva a una víctima, le trepanó el cráneo a otro con un clavo, ahogó a una tercera en una zanja cuando no le salió la estrangulación. Además era pirómano. Provocó al menos 7 incendios en edificios. La sociedad de entonces reaccionó con horror. Imágenes de Godino entrando a juzgados o retratado por el caricaturista Fervián. Pero la justicia temblorosa hizo lo posible por encerrarlo y olvidar el caso. Condenado a prisión perpetua en el penal de Ushuaia, Godino pasó 21 años encerrado sin misericordia. Allí mismo empezaron las leyendas negras. Dicen que los carceleros lo usaron de conejillo de indias. Le recortaron quirúrgicamente las orejas para intentar domar sus instintos criminales. Un día de 1944 lo encontraron agonizante. Versión oficial: murió de una úlcera. Pero la penitenciaría murmuró otra historia macabra, que en realidad presos furiosos lo golpearon brutalmente, tal vez porque descubrieron que Godino había estrangulado al gato del penal. Enterrado junto a la cárcel, el crimen parecía clausurado, hasta que su tumba fue profanada y su cráneo habría terminado como pisapapeles en el escritorio de la esposa del director del penal. Esa fue, si cabe la peor ironía, ni siquiera la muerte lo salvó del terrorista inmisericordia que fue. Horas, días y meses después del crimen, igual que hoy con Paloma y Josué, las preguntas flotaban en la impunidad. ¿Cómo pudo un niño de 16 años hacer eso? ¿Y por qué los métodos más inimaginables? No hubo duda de su responsabilidad, pero la atención se desvió de la víctima. El monstruo pasó su vida encerrado sin que sociedad alguna aprendiera lección. Godino murió olvidado en la cárcel del fin del mundo, donde nadie lo visitó ni guardó memoria, salvo las leyendas populares. Su caso estremeció la generación de entonces, pero quedó en el folclore de los horrores. A casi un siglo, el relato completo y verdadero apenas se conoce. Títulos de diarios, testimonios de ancianos, fragmentos en libros. Sin embargo, lo que ocurrió entonces debería servirnos de espejo. La barbarie existe y la justicia a veces tardará siglos en imponerla. Décadas después, otro asesino sacudió de terror a la Argentina: Carlos Robledo Puch, el infame Ángel de la Muerte. En febrero de 1972, con apenas 20 años y aspecto de niño, había acumulado 11 asesinatos a sangre fría y 17 robos en el conurbano bonaerense. La crónica de un periodista describió su rostro de ojos claros y bucles rojizos. Consumado músico y políglota, que en privado se confesaba con gustos macabros.
lo apodaron Ángel Negro o Ángel de la Muerte, porque sonreía después de matar. Y la sociedad le otorgó el título de mayor asesino serial argentino. Cometía sus crímenes con metódica frialdad, burlaba a las víctimas para luego acuchillarlas o dispararles. Era capaz de alardear sobre lo fácil que era quitar la vida. Uno de sus hechos más atroces fue asesinar a su mejor amigo durante un robo fallido. Fue asesinar a su mejor amigo durante un robo fallido. Robledo Puch, al ser detenido en 1972, cumplía cadena perpetua por esos 11 homicidios. La historia del Ángel de la Muerte también está teñida de polémicas y miradas sombrías. Pasó 52 años preso bajo techo argentino sin arrepentimiento según los jueces. De hecho, cada vez que pidió la libertad condicional o arresto domiciliario, sus pedidos fueron rechazados. Nunca mostró remordimientos y no tiene familiares cercanos que lo garanticen. Dejaron anotado a los magistrados. Hoy, con 73 años, Robledo Puch sigue en la cárcel, enfermo y clamando justicia para él mismo. En marzo del 2025 reapareció en los medios pidiendo morir por la vía rápida. Confesó que sufre condenadamente, encerrado, y suplicó una inyección letal para acabar con su vida. Es posible que muera en prisión sin haber pagado sus crímenes de otra forma. Una situación que genera debates. ¿Es justo que el mayor responsable de tantas muertes se abdique de su vida de esa manera? ¿Acaso dejarlo vivo tantos años es mejor que una sentencia real? Cada argumento tortura el alma, porque tras 5 décadas a nadie le hubiera importado más si él pagara o no, sino que esos 11 muertos tuvieran verdadero cierre. Finalmente, el caso de Nora Dalmazo revela otra grieta escabrosa en la justicia argentina. En la noche del 25 de noviembre del 2006, Nora, una ama de casa de 56 años, esposa de un dirigente político cordobés, fue hallada asesinada en su dormitorio en Río Cuarto. La mataron de un golpe en la cabeza y la estrangularon con un pañuelo, tras posiblemente agredirla íntimamente. Su cuerpo quedó sobre la cama de su hija, que estaba de viaje, rodeado de evidencias del odio del agresor. Parecía un crimen resuelto en el acto, pero nada estuvo más lejos de la verdad. La investigación de Nora ha sido símbolo de negligencia judicial. La figura principal fue su propio esposo, Marcelo Macarrón, dirigente local de la UCR. Lo detuvieron y lo sometieron a juicio por los jurados, hasta que fue absuelto por falta de pruebas. Al mismo tiempo, decenas de testigos declararon versiones contradictorias. Se perdieron prendas y muestras. Y el caso dio 1000 vueltas sin culpables definitivos. Peor aún, una prueba genética clave fue ignorada durante años. La familia supo que el ADN de Roberto Bárzola, un trabajador de la casa, estaba presente en la escena, en el cinturón de la bata usada para asfixiarla y en el vello púbico de Nora. En 2007 pidieron cotejarlo y la fiscalía ni siquiera lo incluyó en los estudios genéticos. Imagínense eso. Los propios peritos recogieron el ADN de Bárzola, pero nunca lo compararon con él. 19 años después, recién se decidió imputarlo por aquel abuso sexual seguido de muerte. ¿Qué sufrió Nora? Todo por una mala praxis que la justicia ahora reconoce. El juez Diego Ortiz terminó ordenando en mayo del 2025 que la causa siga abierta y activa, porque declararla prescripta
lo cual pedían los abogados, significaría cerrar definitivamente un proceso que aún no tiene la verdad. En el camino de este crimen nunca se escapó de la morbosidad mediática. Fotos del cadáver de Nora circularon por la televisión como un reality. La familia incluso demandó al noticiero responsable, pero la fiscalía archivó la causa por difusión de imágenes argumentando que fue un delito de acción privada. Es decir, nadie respondió siquiera por exhibir su cuerpo masacrado. Una sociedad razonable se indigna ante tal impunidad. Primero el homicidio sin resolverse, luego el espectáculo sin sanción. Hoy se afirma que los hechos de violencia de género contra Nora son tan graves que rozan los derechos humanos más elementales. Pero todo esto no le devuelve la vida. Recuento breve. En casi todos los ejemplos que vimos, hubo errores judiciales y negligencias. En el caso de Paloma y Josué, ningún testigo estrella resolvió el crimen. El fiscal se cansó de amenazas. Supuestamente. Hubo un único detenido. Que fue liberado sin que nadie explique bien. Ahora, ¿saben cuáles fueron las amenazas que recibió el fiscal? Que el abogado tuviera otro punto de vista. En el caso de Godino, se lo encerró y dejó morir como si fuera un perro, lo cual no hace mejor la historia. En el caso de Robledo Puch, no hubo fallas aparentes en la condena, pero sí en la reflexión. 50 años sin un arrepentimiento ni un mínimo de reeducación humano. En el caso de Nora Dalmazo, la lista de torpezas sí es larga. Hermanos que mienten, fiscales que miran para otro lado, ADN ignorado 20 años, y la conclusión, que los culpables del crimen no están presos, que las víctimas no tuvieron justicia, que todo queda difuminado en burocracia. Esta editorial no se cierra sin una pregunta directa a quienes nos escuchan. ¿Nos vamos a acostumbrar a esto? ¿Vamos a permitir que el tiempo tape los crímenes más repudiables, que los culpables sigan libres por incompetencia? No podemos. Como sociedad tenemos el deber de recordarlos, de exigir que cada caso tenga un castigo justo, por más antigüedad que tengan los hechos. Ya llevamos 4 meses llorando Paloma y Josué, 50 años pagando el olvido de las víctimas de Robledo Puch y casi 20 años del feminicidio de Nora. ¡Basta! Logan no aparece, Liam no aparece. Anoche escuchamos el caso de Cecilia. Estamos muy cansados.